Después de escalar desde los niveles más bajos del póker, Juan Martín Pastor se encontraba en el torneo más grande de su vida. Con solo 12 jugadores restantes, estaba cada vez más cerca de un premio que podría cambiarlo todo. Entonces, ocurrió una mano increíble, una que quedaría grabada para siempre en la historia del póker. 5 jugadores recibieron un par en la mano. Tras una secuencia tensa de subidas y resubidas, el alemán Frank se jugó todas sus fichas con reyes. Justo detrás, el argentino tenía 2 ases, un escenario soñado, y por supuesto, respondió con un all-in. La acción llegó a Adrián Mateos, el prodigio español que lideraba en fichas. Tenía damas, ya estaba muy comprometido con el pozo y con semejante precio tirarlas no era una opción. Tras unos segundos de duda, hizo el call. Ases, reyes, damas. 3 monstruos enfrentándose antes de un flop, una situación de la que nadie podía escapar. A Pastor solo le quedaba sobrevivir a las próximas 5 cartas para triplicar su stack. La tensión en su lenguaje corporal lo decía todo. Era sin duda el momento más importante de su vida. El flop se revela. 2, 10, 4, un tablero seguro que elevaba sus probabilidades de ganar hasta un 80%. La sala quedó en silencio. Pastorcito suspiró profundamente y cuando parecía que estaba a punto de ganar uno de los botes más grandes del torneo, el destino tenía preparado otro final. Pastorcito comenzó su carrera en el póker como muchos lo sueñan, pero pocos logran hacerlo, convirtiendo apenas unos pocos dólares en una fortuna. Nunca hizo un solo depósito en su cuenta. En cambio, pedía a sus amigos que le transfirieran $5, jugaba los límites más bajos posibles y poco a poco iba escalando. Pero el camino no fue nada fácil. Una y otra vez construía buenos bankrolls solo para perderlo todo por tilt y falta de experiencia, hasta que un día se cansó y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. $5 y dije, esta vez va a ser distinto. O sea, pero fue como un cambio, o sea, ya después de 4 o 5 veces de haber tirado a la basura tanto trabajo, dije, esto no me puede pasar nunca más, basta. Y con esos $5 hice el bank que tengo ahora. Comenzó a perfeccionar sus habilidades en las mesas online de PokerStars, pero el verdadero secreto detrás de su éxito inicial no venía de quitarle dinero a otros jugadores. Pastorcito admitió abiertamente que para 2014 en realidad no estaba ganando mucho en las mesas. La mayoría de las veces simplemente quedaba en break-even. Lo que realmente marcó la diferencia fue el sistema de recompensas. El legendario Rakeback y el programa VIP de PokerStars eran tan generosos en esa época que los jugadores disciplinados podían vivir del póker, incluso sin ganar en las mesas. Toda mi primera parte como jugador profesional de póker fue en gran parte siendo break-even y ganando por el sistema de recompensas que tenía PokerStars, pero yo en las mesas ni ganaba ni perdía, salía hecho. En realidad le ganaba al rake porque obviamente te sacan rake todas las manos, pero yo terminaba empatado y ganaba con lo que me daba PokerStars de rake. Y Pastorcito, con su inquebrantable ética de trabajo y miles de manos jugadas cada día, aprendió a convertir la constancia en ganancias con pura dedicación y volumen. Más tarde, en 2014, llevaría todo eso al nivel más alto posible, alcanzando el máximo logro del póker online, el Supernova Elite. Corría el 29 de diciembre de 2014, las brasas de una parrilla chispeaban en una tarde de verano mientras PokerStars vivía su época dorada, ofreciendo uno de los mejores sistemas de recompensas que el póker online haya tenido. En medio de ese contexto, Juan Martín Pastorcito Pastor estaba a punto de alcanzar un logro que parecía imposible, convertirse en un Supernova Elite, el rango más alto de PokerStars, reservado para los jugadores más dedicados y consistentes del mundo. Aquel día, Juan organizó una celebración especial con amigos. Había asado, risas y la emoción de estar a minutos de cumplir un sueño que muchos perseguían y muy pocos lograban. Con el micrófono de Código Póker en mano, Pastorcito anunció que estaba por jugar sus últimas manos del desafío. Hola amigos de Código Póker, mi nombre es Juan Martín Pastor y estoy a punto de convertirme en Supernova Elite. Me faltan solamente 4 BPPs. Después de acá vamos toda la pileta. La idea inicial era hacerla en No Limit 2, pero como se hace muy poco vamos a hacer en una mesa de No Limit 25. Así que vamos. Con una hinchada alentando detrás, Pastor se sentó a la mesa y comenzó a jugar los últimos botes que lo separarían de la gloria. Cuando finalmente alcanzó la meta, la habitación estalló. Saltos, abrazos, gritos, y él mismo terminó celebrando dentro de su piscina, gritando con euforia. ¡Vamos, la puta madre! Apenas salió del agua, dio sus primeras palabras a cámara. Bueno, estamos acá en mi casa, acabo de terminar el Supernova Elite, estoy realmente muy contento.
Era la principal meta que me había planteado a principio de año y sinceramente conseguirlo me llena de orgullo y estoy muy emocionado también. Más tarde, contaría lo difícil que había sido el camino, los downswings, las malas rachas, las jornadas de más de 12 horas diarias jugando 6 días a la semana, todo para alcanzar una meta que parecía inhumana, 1 millón de BPPs en un solo año. A mediados de agosto me agarró un down muy grande que me llevó a abandonar el Elite. Estaba muy mal psicológicamente, estaba en una racha que parecía interminable y la verdad que no lo supe sobrellevar. Cuando logré el 1 millón de BPPs en mi vida en PokerStars, que me apareció el 1 arriba del nick, ahí me agarró la locura y empecé a sacar cálculos de cuánto me faltaba para llegar. Y creo que para ese momento me faltaban unos 400.000 o algo así, 380.000 puntos que los tenía que hacer en 3 meses. O sea, una locura total teniendo en cuenta que en todo el año tenés que hacer 1 millón. Y me puse a sacar cuentas, tenía que jugar unas 12 horas por día, 6 veces por semana y me puse la camiseta y salí a la cancha. Fue un momento que no solo consolidó su nombre en el póker argentino, sino que marcó el nacimiento del jugador que años más tarde enfrentaría a los mejores del mundo, lo que dio paso a una mano icónica que marcaría el resto de su carrera. Tras este impresionante logro, Pastor, ahora con un backroll más sólido, desarrolló un gusto por los grandes torneos en vivo, una decisión que le daría enormes frutos en el PCA Bahamas 2015, donde terminó en quinto lugar llevándose $380.000. En ese momento, el camino parecía claro: jugar torneos en vivo y competir por cientos de miles, incluso millones en premios. Por eso, solo unos meses después, dio el siguiente paso y se inscribió en uno de los eventos más prestigiosos del póker mundial, la gran final del EPT de Mónaco. Un total de 564 jugadores pagaron la entrada de 10.000 euros para disputar un pozo de premios masivo, donde el ganador recibiría más de 1 millón de euros. Tras días de juego intenso, Juan Martín Pastor se había abierto paso hasta quedar entre los 12 finalistas, a solo unas pocas eliminaciones de alcanzar la codiciada mesa final. En el momento estaba en la 10ª posición con un stack sólido de 40 ciegas grandes, hasta que llegó la mano que cambiaría su trayectoria para siempre. Las cámaras llegaron a la mesa cuando la acción ya había comenzado. Un jugador ruso abrió a 52.000 desde primera posición. Pastor encontró un par de ases y resubió a 115.000. Mateos en el botón recibió un par de damas y volvió a subir la apuesta a 250.000. Increíblemente, el jugador en la ciega pequeña recibió un par de jotas, pero con toda esa acción por delante decidió tirarlas. Aún más sorprendente, el jugador en la ciega grande despertó con un par de reyes, uno de esos rarísimos momentos en los que las 4 mejores iniciales del póker aparecen al mismo tiempo. El alemán Frank se fue all-in con sus restantes 400.000 fichas. La acción volvió a Pastor, que casi no podía creer lo que estaba ocurriendo. Con la mejor mano preflop, por supuesto, empujó todas sus fichas al centro, dejando la decisión al jugador español. Mateo sabía que iba por detrás, pero estaba recibiendo un precio excelente para jugar por un bote enorme, así que terminó pagando. Y el resto es historia. Lo que siguió se convirtió en uno de los runouts más brutales en la historia del EPT, eliminando a ambos jugadores que iban por delante de Adrián antes del flop. Para Pastor fue mucho más que un simple bad beat. Significó un cambio total de rumbo en su vida como profesional del póker. Fue horrible, o sea, fue la peor sensación que tuve en una mesa de póker de mi vida. De hecho, fue la única mano en mi vida que me puse a llorar. O sea, busteé y me puse a llorar, porque todos sabemos que llegar a una instancia, bueno, no sé si todos, o sea, llegar a una instancia en un EPT que vale 10.000 caramelos, en la que quedan 13 jugadores y hay una cifra al campeón que literalmente te cambia la vida y te arregla la vida tuya, de tu familia, para siempre. Sí. Es como que esa ilusión... O sea, llegar a esa situación se da muy pocas veces en la vida y... Nada, sinceramente cuando tuve ese bad beat fue un puñal en el corazón, o sea, fue lo peor, se me vino el mundo abajo. Pero aquel golpe, por más doloroso que fue, según él, terminaría siendo lo mejor que le pudo pasar en la vida. A partir de ese momento, Pastor cambió por completo su enfoque como jugador. Venía de un año en que los torneos en vivo le habían subido a la cabeza, pero gracias a los viajes constantes, swings enormes, gastos elevados, vuelos, hoteles y buy-ins de $5.000 a $10.000, los altibajos se volvían imposibles de sostener. Fui a Las Vegas, me perdí todo lo que jugué. Fui a Barcelona, me perdí todo lo que jugué y dije, wow, o sea, es como que ahí se me... Volví a la realidad un poco,
Y me di cuenta que, o sea, yo toda la vida jugué Cash Online y por más que haya metido ese bombazo en vivo, los torneos son torneos, tienen una varianza enorme y si no estás dispuesto a combatirla y no tenés el ban para combatirla, puede ser muy, muy duro. Después de 8 meses alejado de las mesas online, Pastorcito volvió a jugar donde todo había comenzado, para grindear como en los viejos tiempos, en las mesas de No Limit 200, pasando de jugar los torneos más grandes del mundo a hacerlo nuevamente desde su sala de estar, y para él, no existía un mejor lugar. Hasta ese momento su bankroll se había construido principalmente gracias al sistema de recompensas, pero esta vez su mentalidad era diferente. Bueno, cuando volví de esos 2 viajes dije, bueno, quiero dejar de ser esto, quiero empezar a ser un jugador ganador realmente, quiero destruir las mesas, quiero ser el mejor en las mesas y ganarle a estos tipos, no quiero salir hecho. Quería convertirse en un verdadero ganador, con o sin recompensas, así que dedicó mucho más tiempo a estudiar y mejorar su juego, y los resultados no tardaron en llegar. En las mesas de No Limit 200 estaba ganando entre 4 y 5 ciegas grandes cada 100 manos, lo que pronto le permitió escalar a No Limit 600 y eventualmente a No Limit 1000. Después de reconstruir su confianza y su juego en las mesas online, Pastorcito terminó forjando una de las carreras más sólidas y respetadas del póker hispano. Durante más de una década, se profesionalizó como un regular de niveles medios y altos, convirtiéndose en parte de una generación dorada del póker latinoamericano y un referente para los nuevos jugadores que aprenderían todo gracias a él. Pero después de tantos años de intensidad, algo dentro de él empezó a cambiar. Alrededor del 2020, su vida dio un giro profundo, se convirtió en padre, perdió a su madre y atravesó un proceso de reflexión personal muy fuerte. Todo eso le llevó a cuestionarse este ritmo de vida que había sostenido durante tanto tiempo. Había entregado todo al póker durante más de 10 años, hasta que llegó un momento en el que sintió algo que jamás pensó que sentiría. Ya no disfrutaba el juego. El póker, que alguna vez fue su mayor pasión, empezó a perder importancia. Aún seguía compitiendo en altos niveles, probablemente en el mejor momento de su carrera, pero entendió que seguir sin disfrutarlo sería traicionarse a sí mismo. Así que poco a poco comenzó a alejarse, hasta que un día lo hizo oficial. En 2025, Juan Martín Pastor se retiró oficialmente del póker profesional. Sin embargo, dejar las mesas no significó alejarse por completo. Pastor sigue involucrado en el juego a través de su escuela, Exploiters, donde empezó a formar a nuevos jugadores, compartiendo todo lo que había aprendido a lo largo de su carrera, incluyendo la parte técnica y mental. Al mismo tiempo, empezó a enfocarse más en sí mismo y construir hábitos saludables, hacer ejercicio, meditar y trabajar en su crecimiento personal. Comenzó a escribir, a compartir sus pensamientos, sus experiencias, sus aprendizajes, las victorias, las derrotas, los momentos más duros y todo lo que cada uno de ellos le enseñó. Como él mismo dice, esta nueva etapa ya no tiene que ver con perseguir resultados, sino con conectar con lo que realmente le da sentido a la vida. Hoy, Juan Martín Pastor ya no es aquel chico de 17 años que soñaba con escapar del sistema a través del póker. Es padre, es mentor y sobre todo, es alguien que encontró paz después de años de competencia. Su historia recuerda que, a veces, las victorias más importantes de la vida ocurren después de los momentos más dolorosos.